Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo módulo del curso de normativa de emergencia en tiempos de pandemia. En este segundo módulo quiero proponerles dos temas centrales. Por un lado, la protección contra el despido arbitrario y por otro lado, el esquema previsto por la resolución 279 en torno al ejercicio del derecho del empleador a variar las condiciones de trabajo. Ustedes saben que el derecho del trabajo ha sido diseñado de modo universal con una finalidad: proteger a las personas que trabajan. Nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en su encabezado, es muy enfático en decir que el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. Como en estos tiempos la materia reglamentaria y la generalidad de la sucesión normativa proviene específicamente del Poder Ejecutivo, en esta ocasión las reglamentaciones en torno a ese derecho constitucional de proteger a los trabajadores lo vamos a encontrar en decretos de necesidad de urgencia y en resoluciones ministeriales. En torno al primer tema, que es la protección contra el despido arbitrario, vamos a analizar dos fuentes formales de especial relevancia: el decreto 329, el DNU 329 y la resolución ministerial 397. Ambas ponen un esquema de una dinámica impensada que por momentos primero sí genera una suerte de déjà vu, el efecto que produce el decreto 329, pero luego la resolución 397 pone sin lugar a dudas un escenario inédito en Argentina. Les decía que el derecho del trabajo tiene ese fundamento: proteger a los trabajadores. Y en esa misión lo que vamos a ponderar es si estas fuentes formales que vienen a atender claramente una fuente material, la fuente material es el acontecimiento universal, sanitario, que tiene efectos económicos, sociales, culturales, como es la pandemia a nivel mundial y la epidemia a nivel nacional. Esta fuente real, material, ha merecido la sanción de fuentes formales. El decreto 329 tiene una misión, que es proteger a las mujeres y a los hombres que trabajan en relación de dependencia contra los despidos arbitrarios. En primer lugar, lo que hace es prohibir por 60 días, ese plazo se está cumpliendo prácticamente a fines de mayo y el primer día de junio, los despidos sin causa, es decir, resultan ineficaces cualquier despidos que sean dispuestos por el empleador sin motivo alguno. Y por otro lado, prohíbe los despidos con un motivo especial, que es el motivo de la falta o disminución de trabajo o el de la fuerza mayor. Esto quiere decir que no estarían prohibidos los despidos con causa que no estén comprendidos dentro de estas variables: el de la fuerza mayor y el de la falta o disminución de trabajo. Y acá, en esa especie de vacío que tiene el decreto 329, hemos detectado los operadores laboralistas que se fueron generando un sinnúmero de acontecimientos, de casos, de hechos que tratan de encontrar una vía de escape a través de esa omisión del decreto. Me parece que es una omisión que está bien pensada, porque no podría impedirse que un empleador disponga del régimen disciplinario para disponer de la sanción expulsiva si detecta un motivo que justifica esa decisión. Lo que no parece, derivado del principio de la razonabilidad, es que los empleadores, y vamos a llamarlos los malos empleadores,
adopten esa suerte de atajo para encontrar una salida y evitar la indemnización. Lo cierto es que cualquier despido con causa en el que se invoque lo que los laboralistas conocemos como la injuria laboral, que está prevista en el 242 de la LCT, tiene que estar debidamente detallado, circunstanciado y por lo tanto debe identificarse el hecho histórico. Esto quiere decir que no alcanza una simple mención de un despido causado. Por supuesto estamos hablando de causas que no son fuerza mayor, disminución de trabajo, sino que estamos hablando de causas que pueden derivar de un incumplimiento por parte del trabajador. Si el empleador no cumple con estos requisitos de legitimidad y de validez al momento de ejercer su legítimo derecho o facultad disciplinaria, sin lugar a dudas que va a ser anulada esa causa porque estaría comprendido dentro de los despidos sin causa. Esto es interesante, que cuando uno asesora a una empresa o bien cuando un empleador quiere tomar esa decisión, lo primero que tiene que tener en cuenta es que efectivamente puede despedir con una causa, pero esa causa tiene que ser real, tiene que ser derivado razonablemente de un hecho histórico cierto. Nosotros tenemos en nuestra región un antecedente muy interesante de una falsa causa invocada por parte de un empleador. Es una causa caratulada Espinosa, es de la provincia de Misiones, del juzgado laboral número 2. La parte actora la estuvo promoviendo una colega mía, que es la doctora Valeria Polinsky. Y ha sido muy interesante el planteo porque primero utilizaron un andarivel procesal como medida autosatisfactiva, con las ventajas que tiene desde el punto de vista del objeto procesal, y en ese fallo lo que hace la justicia laboral de Misiones es dejar sin efecto el despido dispuesto por esta parte empleadora por haber invocado una causa que no pudo ser acreditada desde la verosimilitud, porque carecía de los requisitos esenciales, porque era un despido impreciso, ambiguo, con una vaguedad en la redacción que resultaba a todas luces un verdadero montaje para eludir los efectos expansivos del DNU 329. Y en esto me quiero detener. Una primera parte del DNU 329 lo que hace es proteger contra el despido arbitrario, pero otra parte del DNU lo que hace es proteger contra las suspensiones. Y estas suspensiones tienen que estar motivadas por las mismas razones que fueron expuestas. Es decir, están prohibidos en Argentina tanto los despidos sin causa como los despidos por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, pero también están prohibidas las suspensiones por disminución de trabajo, por falta de trabajo o por fuerza mayor. Esto quiere decir que entonces el procedimiento preventivo de crisis está literalmente congelado, suspendido en Argentina. Ese famoso procedimiento que deriva de la Ley Nacional de Empleo. Salvo, dice el decreto 329, las suspensiones previstas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay que aclarar que lo que regula el 223 bis no son básicamente suspensiones en el sentido estricto del instituto laboral, sino que son prestaciones no remunerativas, derivadas en todo caso de suspensiones. Puede parecer pura retórica, pero en realidad tiene una diferencia interesante. Esto vamos a ver a menudo algunas redacciones que son imperfectas en la normativa, en la sucesión normativa que estamos viendo en estos días, pero como dijimos en el primer módulo, tanto la justicia como los operadores y el mundo académico, todos estamos teniendo una mirada con cierta indulgencia frente a esas imprecisiones técnicas. Hablando de precisiones técnicas, el efecto de
nulificación, si se quiere, que genera el decreto 329 para todos aquellos actos jurídicos que el empleador disponga en contrario a esa prohibición. La reitero, el decreto 329 lo que hace es prohibir los despidos sin causas o los despidos por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor. El efecto que da el artículo 4 de ese decreto 329 es el siguiente y dice: no producirán efecto alguno y se mantendrán las relaciones laborales preexistentes. Una imprecisión, ¿no? Hubiera sido mucho mejor decir los contratos de trabajo preexistentes y no las relaciones laborales, un poco por la explicación esta de que hay muchísimos contratos de trabajo que no tienen una efectiva prestación de tareas. Me refiero a todos esos trabajadores comprendidos, por ejemplo, en la dispensa de la resolución 207 del Ministerio. Pero insisto, son imprecisiones técnicas que deben ser miradas con cierta indulgencia. El efecto entonces que produce el artículo 4 de este decreto 329 es de no causar efecto alguno, con lo cual la discusión, y en esto me quiero adherir a la reciente opinión que hizo el doctrinario Sebastián Copoleta, en torno a si el debate tiene que ser en que es un acto nulo o bien lo que se busca es la prevención del daño. Como estamos frente a un contexto de aislamiento social, obligatorio y preventivo, a mi entender, no cabe en duda de que el objetivo que tiene el decreto 329 es básicamente prevenir el daño. ¿Qué sentido tendría entonces de, por ejemplo, si pensáramos en generar sistemas de desaliento en despidos incausados a partir de cuestiones solamente económicas? Y acá más bien lo que hace el DNU es una obligación de no hacer. Y en eso me parece que lo que busca claramente el decreto es que no se produzca el efecto no deseado. Evitar la ruptura del contrato de trabajo. Con lo cual, el espíritu que impregna este decreto 329 es claramente un espíritu continuista. Incluso ante la mala fe, incluso ante la evidente injuria que pueda tener un empleador de violar las condiciones previstas en este DNU, lo que va a interesar a los fines procesales es que el trabajador solicite ni más ni menos que su reincorporación. Bueno, eso por supuesto que es un tema privativo del actor, de la parte trabajadora, porque claramente si es despedido, puede por supuesto que exigir el pago de las indemnizaciones, pero el objetivo por el cual fue creado el DNU es justamente para evitar la activación del sistema de la indemnización tarifada y prevenir el daño. Y prevenir el daño significa que la creatividad que vamos a tener los laboralistas, abogadas y abogados, los magistrados, los funcionarios judiciales, tiene que ver en cómo el derecho procesal laboral se va a adecuar a esta modalidad tan intensa que viene a traer el decreto 329. ¿Va a estar el derecho procesal laboral a la altura de esta emergencia? El ejemplo que cité de la provincia de Misiones, se utilizó un andarivel procesal como medida autosatisfactiva. Y tiene que ver por la urgencia, tiene que ver por la necesidad de que se pueda tramitar el expediente de la forma más expedita posible. Se me ocurren también, como medidas de no innovar, una medida de no innovar como complementario a lo que puede ser como medida principal una acción de amparo. Pero claramente tendrían que ir por esos dos lugares, ¿no? Que son
a mi juicio, las dos vías procesales que podrían dar enormes respuestas a los casos de trabajadores que se vean birlados en esta protección del despido arbitrario o el despido motivado, pero sin una motivación real que está previsto en el decreto 329. ¿Se acuerdan que les dije que el decreto 329 tiene una característica que además prohíbe las suspensiones por falta o disminución de trabajo y las suspensiones por fuerza mayor? Y como decía el decreto, excepto las suspensiones previstas en el artículo 223 bis, es como que el DNU 329 estaba preparando el escenario para lo que fue luego el acuerdo tripartito entre la CGT, la UIA y la homologación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Casi como una antesala de lo que iba a ser la resolución que vamos a analizar ahora, que es la resolución 397 del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esta resolución lo que hace es homologar un acuerdo que se encuentra dentro del anexo número 1 de la resolución, que les dije que es tripartito entre la CGT, la UIA y por supuesto el rol del Ministerio. Este es un acuerdo por supuesto inédito, es un acuerdo que lo que busca es atender la emergencia porque tiene un plazo de duración de 60 días contados a partir del 1 de abril, quiere decir que entonces sus efectos comenzarán a partir del 1 de abril, más allá de que fue firmado el día 27 de abril y la resolución es del 29 de abril. Esta resolución lo que hace es instrumentar la manera en que empleadores y sindicatos puedan, sobre todo las actividades que no son esenciales, y son esas actividades que están con producción cero, puedan instrumentar estas suspensiones en los términos del artículo 223 bis. Bueno, acá quiero ser muy cauteloso, porque va a parecer una contradicción que el DNU prohíba las suspensiones, el DNU 329, y la resolución 397 la permita. En realidad, y repito, tiene que ver con una cuestión de esa precisión técnica que hablábamos. Lo que en realidad permite es el pago del ingreso de los trabajadores que van a ser en los términos del 223 bis. Quiere decir que estos trabajadores no prestarán servicios y cobrarán una asignación no remunerativa, y acá está el acuerdo, que no podrá ser inferior al 75%. Esto quiere decir que la mayor quita entonces que recibirán los trabajadores será del 25%. Y ahora, en ese sentido, la pregunta que nos podemos hacer es qué va a pasar con las cotizaciones a la seguridad social, al sistema de riesgo de trabajo, qué va a pasar con esos meses, que van a ser 2 en principio, porque al tratarse de las prestaciones del 223 bis, lo que van a pagar es básicamente obra social y seguro obligatorio, ¿no? 23.660 y 23.661, que es un poco los alcances que la misma ley de contrato de trabajo lo prevé en el artículo 223 bis. Ahora, este acuerdo, como ustedes saben, fue a nivel de confederación, es decir, la CGT por un lado y la Unión Industrial Argentina por otro. Eso, por supuesto que es la instancia máxima de negociación entre trabajadores y empleadores. Lo que vamos a empezar a ver, y este es el caso, por ejemplo, de los empleados de comercio, es que todas las actividades irán, por su parte, promoviendo estos convenios en los términos de la resolución 397.
esta resolución prevé un procedimiento. El procedimiento puede ser, en primer lugar, en conjunto. Y la verdad que si se produce de esa manera, sería lo más saludable para las partes. Que el sindicato de actividad con la cámara que nuclea esa actividad se presenten en conjunto en los términos de la 397 para acordar cuál va a ser la quita, recuerden, no mayor del 25, de los trabajadores nucleados en ese rubro. Pero si eso no ocurre y no hay ese consenso de presentar en forma en conjunta, lo pueden hacer las empresas. Y cuando el trámite se realiza en este caso de forma individual, lo que prevé el sistema es correr vista al sindicato, y ojo con esto, al sindicato con personería gremial, quiere decir que los sindicatos simplemente inscriptos no serán notificadas de esta vista, correr vista para que en el término de 3 días hábiles y prorrogables 2 días más, el sindicato con personería gremial realice las observaciones pertinentes en base a esa presentación espontánea realizada por la parte empleadora. Si no realiza ninguna observación, se lo tendrá por consentido. Esos son los alcances que prevé el procedimiento previsto en la resolución 397. Vamos a recordar algunas consideraciones que tiene el anexo 1 de esta resolución, porque así como tiene una duración de 60 días, la quita máxima no podrá ser el 25%, o mejor dicho, no podrán cobrar menos del 75%, no podrán ser incluidos dentro de este acuerdo todos los trabajadores que se hayan beneficiados por la resolución 207. A ver, los trabajadores beneficiados de la resolución 207 son todos aquellos que fueron dispensados del deber de trabajar, que son trabajadores que están comprendidos dentro del segmento de riesgo, personas de 60 años o más, embarazadas, y todas aquellas trabajadoras y trabajadores que estén dentro de las enfermedades o las patologías crónicas vinculadas a las enfermedades de las vías respiratorias. Y también recuerden que esa resolución 207 tenía un sistema de dispensa para un progenitor por familia al cuidado del menor de edad. Por supuesto entonces que estos trabajadores no estarán comprendidos dentro de cualquier acuerdo que hagan los sindicatos y las empresas. Como se ve entonces, la resolución 397 lo que viene a poner es un telón de fondo mostrando lo que se viene, lo que está y lo que se viene. Y claramente lo que se viene es una mirada absolutamente vertiginosa. Las transformaciones y los cambios que se están produciendo en los contratos de trabajo y en la vida económica de las empresas en Argentina tiene un vértigo, una connotación dinámica que por momentos hasta resulta imprevisible. Les había anticipado que el segundo tema tiene que ver con el ejercicio comprendido en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo del famoso y conocido ius variandi. Vamos a recordar un poco de qué se trata este derecho de variar por parte de los empleadores. Tiene que ver con el rol de organización, con el rol de crear condiciones que sean sobre todo funcionales para el cumplimiento de los fines de la empresa. Y en ese contexto, lo primero que tenemos que recordar es que el contrato de trabajo es un contrato bilateral, con lo cual esta prerrogativa, esta facultad que vamos a analizar del 66 de este ius variandi o derecho de variar que tienen los empleadores, es sin dudas
una facultad limitada. Y digo más, limitadísima, a tal punto que el primer párrafo del artículo 66 establece 3 límites infranqueables para que el empleador, en el ejercicio del derecho de variar, no se exceda, es decir, no incurra en un ejercicio abusivo del ius variandi. El primer límite que le impone la ley de contrato de trabajo a los empleadores para ejercer el ius variandi es que la decisión sea razonable, o bien que no incurra en la irrazonabilidad. El segundo requisito es que esa decisión no cause un perjuicio moral ni material al trabajador. Y finalmente, como tercer límite, es que el empleador, cuando realiza el ius variandi, no altere condiciones esenciales del contrato de trabajo. Bueno, condiciones esenciales del contrato de trabajo tienen que ver, como diría Vázquez Vialar, con los grandes temas de la materia, los grandes institutos. Me refiero a calificación contractual, ocupación efectiva, remuneración, descansos y jornada de trabajo, pero sin lugar a dudas jornada de trabajo. La jornada de trabajo que ha sido materia del convenio número 1 de la OIT, condición de trabajo fundacional de la OIT, 1919, convenio número 1, por lo tanto, la importancia que gravita la jornada de trabajo es, sin lugar a dudas, como condición esencial. Ahora, a la luz de la resolución 279 del Ministerio de Trabajo, una resolución del 1 de abril, sin motivo alguno más que el de la pandemia, estamos frente a una crisis del ius variandi. ¿Por qué motivo? La resolución 279, que por cierto deroga la 219, porque comenzó en realidad todo con la 219, lo que hace es permitir al empleador a que proceda a una reorganización de la jornada de trabajo. Y esta reorganización de la jornada debe atender estrictamente la continuidad del proceso productivo de todas aquellas actividades denominadas esenciales, esenciales que ya vienen del DNU 297 en adelante. Ahora, la resolución 279 está ni más ni menos que corriendo ese límite impuesto por el primer párrafo del artículo 66 de la LCT. Porque si se trata de la jornada de trabajo, y la resolución 279 lo que hace es autorizar a que los empleadores, por supuesto con un criterio funcional, reorganicen la jornada de trabajo, lo que está haciendo ni más ni menos es permitiendo a que el límite pensado en el primer párrafo del 66 con respecto al ejercicio del ius variandi al menos se corra, se extienda esa frontera que era una limitación, una frontera absolutamente tajante. Tan tajante que la jurisprudencia argentina es pacífica en torno a admitir de que la jornada de trabajo es, o por lo menos era hasta hoy, un tema intocable por el ius variandi. Bueno, la resolución 279 se introduce en esa cuestión y por supuesto habilita a que los empleadores puedan reorganizar. Y si de jornada se trata, tenemos que hablar de la jornada normal, pero también de la jornada que se extiende a través de horas suplementarias. Bueno, y acá nos vamos a ir desde la 11.544 hasta el decreto reglamentario. Vamos a ir a la década del 30, específicamente a 1929, donde las limitaciones que encontramos en esa reglamentación es que se van a dar supuestos de obligatoriedad
por parte de esta reorganización de la jornada que permite la 279, la obligatoriedad de horas suplementarias, de horas extras, por supuesto con el límite de las 30 horas mensuales y las 200 horas anuales. Pero va de suyo que si la 279 lo que hace es permitir al empleador una reorganización de la jornada, es porque los horarios se van a extender. Y en esa cuestión, ahí es donde los sindicatos, sin lugar a dudas, tienen que tener una mirada preferencial. ¿Qué va a suceder con todas aquellas actividades que extiendan su jornada del trabajo en este ejercicio de el actual, y vamos a decir, ¿por qué no?, el nuevo ius variandi con, ¿por qué no?, de bajas calorías, no con esa rigidez que tenía conforme el artículo 66. Estos dos temas, la protección contra el despido arbitrario, también la protección contra las suspensiones, excepto lo previsto en la resolución 397, y todo lo que se viene con el 223 bis, y el ejercicio del ius variandi, este renovado ius variandi a partir de la resolución 279, nos lleva a la siguiente conclusión. El derecho del trabajo hoy adquiere una connotación especial. Digo hoy porque me refiero a hoy, viernes 8 de mayo. Tal es la dinámica que tiene las disposiciones jurídicas o la sucesión de normas que tienen impacto en el derecho del trabajo, que vamos a tener que empezar a aceptar de que nos encontramos frente a un derecho del trabajo día a día, minuto a minuto. Sin ir más lejos, se anuncian el dictado de fuentes formales en días que son inhábiles. El decreto 297, y sobre todo los sucesivos, se han definido, se han anunciado en días que son inhábiles. Hasta domingos se han anunciado y se han escrito fuentes formales. Bueno, este minuto a minuto, este día a día, implica inexorablemente que tenemos un deber de absoluta actualización por este vértigo que impone el derecho del trabajo hoy. Bueno, queridas colegas y colegas, ha sido un verdadero gusto compartir este espacio, este foro con ustedes, y me quedo ahora para también evacuar algunas consultas que se puedan generar en el foro escrito que tiene la plataforma del aula virtual. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar en el tercer módulo. Que tengan muy buen día.